mm, también me encontré unos bugs ahí. Voy a enseñarles un bug que no creo que lo hayan corregido. O bueno, vamos a hacer directo el método, gente. Vamos a hacer directo el método. Bueno, el método que él comparte son varios, ¿ok? Yo solo voy a usar uno de los varios que él comparte. Y consiste en... Esto lo puedes hacer desde el inicio, desde el inicio. Normalmente sería preferible que tuvieras un personaje ya a nivel máximo y tuvieras un par de peones a nivel máximo, pero yo no los tenía, así que no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, yo primeramente para esto, como les digo, es un método avanzado porque hay que llegar a una zona que es de nivel 75. No puedes hacer esto si no has llegado a esa zona. Y yo llegué ahí en nivel 35. ¿Cómo vamos a llegar a esta zona? Te voy a decir más o menos. Vamos a teleportarnos aquí a donde está el puerto. Te voy a enseñar más o menos en el mapa. No voy a hacer el recorrido porque me tomaría mucho tiempo, ¿ok? Es un recorrido largo, pero quiero que dejártelo allí sentado para que sepas cómo es. Nos venimos aquí y entramos aquí a la isla, a la segunda opción, porque la primera opción te lleva a un punto alto desde donde no podemos llegar al sitio que nosotros queremos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede, amigos? Aquí hay que irse por el mapa, hay que irse por el mapa en esta zona, ¿no? Llegamos aquí y tenemos que llegar hasta este punto de aquí donde ves que hay como unas misiones. Bueno, tenemos que llegar a este punto de aquí. Así que hay que correr todo esto por aquí, doblar, pasar este puente y llegar aquí, porque aquí hay una cueva que nos va a llevar a esta otra zona de acá. O sea, pasamos por esta cueva que es un lugar seguro donde hay NPCs, hay misiones, hay un montón de cosas y llegamos a esto de acá. Yo voy a teleportarme allá para que yo creo que yo lo tengo agarrado. Sí, aquí lo tengo. Cobran una barbaridad de R. Y eso que estoy en el mismo mapa, amigos. En el juego original esto no era así, ¿vale? En el juego original, si tú estabas en el mapa del punto al donde te querías teleportar, por ejemplo, donde estaba este cristal, y tú estabas en ese mapa, solo te costaba 100 R en el juego original. Pero bueno, acá no han podido todavía regular esto y te cobran directamente, te traban la cantidad tope, ¿no? 2500 me cobraron ahí. El lugar que hay que llegar es este, te lo voy a poner aquí en el mapa. Ya lo ves, aquí donde te había dicho, llegas aquí primero, recorres todo esto y entras a este punto, ¿no? Agarra el cristal, ¿vale? Si llegas, agarra el cristal, tócalo, porque si no, entonces vas a quedar en lo mismo. Entonces aquí entras a una cueva que es un lugar seguro y nos vamos hasta el otro extremo porque tenemos que salir del otro lado. Cualquier cosa me dicen cómo se ve el video, cómo está saliendo, si está saliendo bien y esto. Me lo ponen ahí en los comentarios para... Yo tomo esto como referencia, ¿ok? Todo lo que me digan para futuras emisiones. Para que ir haciendo correcciones y esto. Salimos al otro lado. ¿Por qué tenemos que venir aquí? Porque aquí es donde está el portal que me lleva a la otra zona. ¿Cuál es el problema, gente? Les recomiendo que vengan aquí de día, ¿ok? El problema es que aquí hay un boss. Y no es un boss... aquí ven sin peones. Ven tú solo corriendo. Ven sin peones porque los peones pueden quedarse a enfrentar al boss y los van a matar. Entonces miren, vienes aquí, este de aquí es un boss. Nivel creo que es un nivel alto, creo que es como nivel 70 creo. Así que tienes que pasar corriendo sin que te toque. Hay dos enemigos más aquí y tienes que llegar a este punto. En este punto de aquí hay otro boss, que es un Behemoth, de la raza de los dragones. Así que también tienes que sortearlo y solo en el extremo de aquí está el portal para teleportarte a la otra zona. ¿Cuál sería la zona? Es que no sé si esto me permita, es que no me deja verlo. Pero cuando llegue al mapa te voy a enseñar al otro mapa, ¿ok? Vamos a ver, voy a enseñarles cuál es la otra zona. Creo que es esta de aquí, ¿verdad?
Esto no recuerdo dónde era, gente. Creo que era aquí, me parece. Sí, creo que es aquí. Agarré esta otra de acá, pero no es que este es otro lado. Me parece que es aquí. Cuando agarras el portal te voy a decir exactamente dónde vas a caer. Cuando agarras el portal ese que te dije de ahorita, vas a aparecer como por aquí, más o menos. Creo que por esta zona de por aquí. Por aquí no hay enemigos. Por aquí más o menos no hay enemigos. Así que te vas a venir aquí y todo esto. Y bueno, llegas aquí, agarras este cristal donde yo estoy. Pero aquí es donde viene el problema, gente. Aquí hay que hacer un recorrido bestial donde tienes que correr todo esto. Hay enemigos de nivel 70 que no te pueden tocar. Y tienes que venirte todo esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pasar todo esto, amigos. Y creo que tienes que llegar aquí. Tienes que llegar a este poblado que se llama Dana. Entonces puedes llegar aquí y subes un poquito más acá y aquí cerca también del poblado hay otro cristal que es el que vamos a ocupar, ¿no? Que es como donde está el entrenador de los Spirit Lancer. Está ahí mismo en ese poblado. Igual cualquier cosa que no sepan bien, después me dicen y yo pues creo que puedo dejar capturas del mapa con la ruta y esto, si me lo piden. Entonces, bueno, ya hecho esto, vamos a hacer lo que es el truco que vamos a estar empleando. No, voy a irme aquí para ver, aquí es en el craft room, siempre parto desde este punto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a alquilar primero unos peones que sean nivel máximo. En mi caso yo vi que me funcionó la combinación de alquimista. Subimos aquí a nivel 85, que es el nivel máximo ahorita. No recuerdo, ayer usé una, no sé si estará. Parece que no está, a ver. Creo que fue esta la que usé ayer. Que no estuvo mal, aunque bueno, tampoco fue que estuvo tan bien, pero voy a enseñarles más o menos el equipo que lleva, ¿no? Lleva equipo nivel 80, mediano, ahí está, no está mal. Lleva la capa esta del evento. Y bueno, lleva todos sus anillos y también revísales las habilidades que lleva, ¿ok? Porque hay unos que están equipados bien, pero que no tienen ninguna habilidad. Entonces, en mi caso, pues voy a llevar a este personaje. Así que para no perder tiempo, podría buscar uno mejor, pero bueno, yo lo usé ayer y vi que me funcionó más o menos. Y voy a llevar, amigos, ¿cuál otra clase voy a llevar? Un healer, no voy a llevar healer, gente. Voy a llevarme un hechicero. Porque normalmente si tú tienes peones nivel alto, pues puedes traerlos a ellos, pero mis peones son patéticos, no son un nivel inferior al mío, así que no los voy a, o sea, sí los voy a traer, pero no voy a contar con ellos para que hagan daño, así que necesito un nivel 85 que haga mucho daño. ¿A cuál usé ayer? Ayer usé una que creo que fue esta, man. Vamos a ver, que me parece que fue esta la que usé ayer. Tiene arma nivel 80, tiene un equipo ahí. Este equipo es de evento, del evento Monster Hunter, parece, ¿no? Parece el equipo del evento Monster Hunter. Pero bueno, no es un equipo tan bueno. Esta fue la que usé ayer, en serio. Tiene, tiene Convention, tiene Frigor y Darkness Mist. Nada más. Voy a llevarme esta, ¿ok? Pero el equipo que lleva no es bueno. Pero el arma al menos es nivel 80. Es que ayer yo creo que fue esta la que yo agarré ayer, creo. Pero bueno, para no perder tanto tiempo voy a agarrarla porque tiene arma nivel 80.
Y los enemigos que vamos a eliminar son nivel 70 y algo. Para ver, creo que es que no sé si hay alguna mejor. Que tenga equipo más tocho. Este tiene equipo nivel... Este tiene buen equipo, pero... Frigor P con Mention Levin, ¿no? De repente me llevo este, man. Tiene equipo, un arma nivel 80. Está encantada, más 4. O sea, 4 estrellas y bueno, es 3, ¿no? Que tiene todas las crestas. Y tiene crestas de aumento de poder mágico. Vamos a probar con esta para ver. Si no, pues ya veremos. Ok, el paso que me explicaron ayer es este. Ya renté a 2 peones. Entonces ahora voy a invitar a uno de mis peones al grupo. En este caso a mi peón principal. Lo invitamos. Y invitamos a los peones que acabamos de rentar, ¿no? Este de aquí. Ok, ahorita mismo somos un grupo de 4. No podríamos meter más peones, no podemos. Pero hay un truco que me enseñó Grinkai ayer, que yo por ejemplo tengo mi segundo peón, lo quiero llevar para que gane experiencia también, pero no puedo invitarlo ya. Si me voy aquí, ves que la opción de invitar no está habilitada. Entonces el truco es meter un comando que vamos a meter, que es slash invite, ¿no? Y el nombre del personaje, que en este caso es Nicia. Este es el comando, le damos enter y ves que automáticamente se me agregó mi personaje aquí. Este peón, esto solo funciona con tus propios peones, ¿ok? Puedes tener un máximo de 6. Ahora, si estos peones fueran buenos, pues estaría bien, ¿no? Que me ayudaran. Entonces, bien, vamos a ver, quiero mostrarles que mi peón, por ejemplo, ¿cuál habilidad voy a usar? Porque tanto mis peones como yo no vamos a hacer nada de daño. Porque somos nivel muy bajo, porque no tenemos equipo, no vamos a hacer nada de daño. Pero yo te recomendaría, si puedes, que lleves al menos a uno de tus peones con la configuración que te voy a mostrar. La habilidad importante aquí déjame ver si yo le puedo ver, creo que esto en el perfil. La habilidad importante aquí que le tienes que meter es frigor. Y como no le vas a subir nada más, súbele solamente frigor a más 10. Y cuando tengas frigor a más 10, agárrale la habilidad EX. Cuando la llevas a más 10, puedes cambiar a una habilidad EX de frigor. Hay 2. Hay una que te tira más de estas pilares de hielo, te tira más. Pero hay esta que lo que hace es que crea, dice, como un vortex, ¿no? En el suelo de hielo, lo que reduce la resistencia del enemigo a ese elemento. Entonces, ¿qué sucede? Que no vamos a hacer daño, pero vamos a ayudar a que al enemigo se le reduzca su resistencia al hielo, cosa que de por sí va a ser pues bastante buena, ¿no? Porque lo vamos a congelar varias veces. Como puedes ver, la configuración que yo llevo de peones no es buena, no es óptima, porque llevo puro DPS y solo un tanque, pero es lo que hay. No tengo realmente más, no puedo hacer más porque no tengo clases subidas. Si tuviera, digamos, un peón al menos en nivel 85, que pudiera, o sea, tuviera equipo máximo y esto, yo lo llevo a él y no tengo que rentar ese peón hechicero, sino que puedo rentar un peón de los Elemental Archer, ¿no? Que también va a meter, va a congelar también. Pero bueno, no es el caso, así que es la configuración que llevo. Yo soy nivel 40, esto lo puedes hacer desde el nivel 1. Si has desbloqueado el punto que te voy a mostrar ahorita, ¿ok? Desde el nivel 1 lo puedes hacer con cualquier job. Y bueno, y tráete a tus peones también para que agarren la experiencia. Bien, entonces ahora voy a teleportarme al lugar. No hace falta más preparativos que ese.
Le tengo a mis dos peones que son hechiceros subida el frigor y con el debilitamiento de hielo, ¿ok? Entonces voy aquí a favoritos y el punto que voy a ir es a este. Este lugar está cerquita del pueblo de Dana. El pueblo de Dana, que es donde está el cristal principal. Puedes desbloquear ese si no quieres agarrar el este, pero este yo te recomiendo este mejor. Mira, qué fortuna y qué bueno que hoy es de día, porque casi siempre que yo vengo y entro al juego es de noche, casi siempre. Y para que vean el método, pues va a estar bien. Aquí en la parte de adelante hay 3 goblins. Si quieres puedes matarlos. Aunque bueno, puede darte problemas porque estos goblins son nivel alto y tiran piedras, ¿ok? Si te tiran una piedra van a matar a tu personaje. Así que yo recomendaría que si quieres, pues pasar por ahí. Obviamente vas a tener que pasar por ahí luego. Pero si los quieres matar ahorita, bueno, puedes hacerlo si quieres. Pero yo lo que hago es que... Yo lo he hecho, los he matado, pero también puedes venirte aquí. Y te puedes tirar, pero no te tires así a lo loco, sino que agarras como el deslizamiento, ¿ok? Para caer suave. Así como ves que hice aquí. El primer enemigo que vamos a enfrentar es ese, es una misión de mundo. Y yo lo atacaré primero, lo voy a atacar con... voy a cambiarme a la skill de hielo. Y voy a atacarlo con frigor, ¿ok? No le vamos a hacer daño, ya te lo digo, pero... Vamos a irle metiendo ya tu debilitamiento al hielo. Trata de que no te toque, o sea, esquívalo. Aquí me va a tratar de atacar. Pero aquí la ayuda que vamos a dar es que vamos a congelar. Así que yo te recomiendo que te traigas un peón de los tuyos. Aunque no tenga nivel, que sea hechicero. Tráete un peón de los tuyos y que meta este debilitamiento de hielo, ¿no? Para que ayude en algo. Si vienes con otra clase. Mira, aquí me va a tratar de atacar. Tengo que esquivarme, porque es que si me toca es muerte segura. Aquí que el alquimista pues lo entretenga sería lo ideal y que los otros el otro peón le meta hielo y lo elimine. Pero es que se me resetea, gente. Se me está reseteando allí porque se aleja de la zona. Voy a venir para acá para ver. El problema de estos enemigos es que cuando se resetean, se vuelven invulnerables. Jueguen vivo aquí, que no los toque. Lo digo y de repente me pasa a mí. ¿Ves? Ahí ya lo congelamos porque, bueno, estamos todos metiendo magia de esta de hielo. No estamos haciendo daño, ¿ok? Mis peones y yo. Pero el otro peón que es hechicero, sí. Y también el peón que es alquimista, bueno, también está haciendo lo suyo, ¿eh? Listo, ya con eso, mira, ahí me dio 26k de experiencia, 26.550 por completar la misión. Por matar al enemigo creo que no, ¿vale? Por matar al enemigo creo que no me da nada. Pero como es una misión, pues me da 26k. Ya de golpe, que es más que cualquier otra misión que puedes hacer en un nivel inferior. Aparte, me da bastante oro, ves que me da 35k de oro, me da unos materiales que pues pueden ser útiles porque son de nivel alto. De repente los podrías vender o también puedes usarlos para craftearte equipo de esos niveles que seguro que te lo va a pedir. Entonces aquí vamos a regresar casi que al punto donde estábamos porque tenemos que dejarnos caer por otro precipicio. Ignorar a los goblins, ¿vale? No les hagas caso, man. Porque estos bichos, ya te digo, te pueden tirar una piedra y se acabó. Aquí nos dejamos caer. Y aquí vamos a encontrar otra misión de mundo de un boss.
En este caso un cíclope infectado. Ya nos vio. Y bueno, trata de que no te toque. Ahí dejamos que se ocupe de él. A este también lo vamos a congelar. Porque le vamos a meter el debilitamiento a la magia de hielo, gente. ¿Aquí me viene a atacar a mí o qué? Mira, ahí lo acabamos de congelar por lo que les digo, ¿no? Y eso ayuda, no hacemos daño, pero eso ayuda mucho. Porque lo detiene, o sea, permite que nos da tiempo para poder aplicarle... Poder que el peón que sí en verdad hace daño, que es el hechicero nivel 85, lo reviente, men. Mira, aquí ya lo acabamos de eliminar. Me da 20 y me da 24k de experiencia. Igual a mis peones le da 24k de experiencia también. Pero bueno, por lo que veo, por matarlo no me da experiencia, por matarlo. Igual recogemos lo que nos deja caer, 15k de oro. No, perdón, 15k de R. 15k de R y 28k de oro. Me deja también un par de ítems buenos ahí. O sea que haciendo este truco vas a subir de nivel y vas a ganar un sinfín de oro, ¿no? Ya les digo, este método no es mío, ¿vale? Yo lo aclaro. Me lo enseñó un amigo ahí del Discord. Yo voy a estar dejando su video en el comentario fijado cuando acabemos el directo, pero él tiene más métodos en ese video, no es nada más este. Yo, pues porque elegí este, me pareció conveniente. Supuestamente hay otro. Hay otros que se pueden hacer también de este estilo, pero bueno, a mí me pareció este pues bastante práctico. Entonces nos dejamos caer por aquí y nos venimos tratando de evitar a los enemigos, que no nos vengan a molestar. Porque ya sabes que pueden ser muy pesados, son enemigos de bajo nivel, perros. Evita que los perros te salten, porque ya les digo, un toque y estás acabado. Entonces estamos aquí llegando al pueblo, doblamos para acá y seguimos corriendo. Evitando los goblins que vemos en la zona. Trata de que no te vean si puedes. Porque son molestos. Entonces venimos para acá. Este es digamos, el más difícil de todos. Porque tardamos un poquito más en matarlo, ¿ok? Es otro grifo. Infectado también. Parecido al primero, pero bueno, no es igual. Y bueno, ya que estamos aquí, voy a tirarle mi magia de hielo. Aquí me va a ver, creo que me va a ver. No dejes que te toque por nada. Aquí me va a atacar a mí, mira. No dejes que te toque, porque un toque de este bicho, así sea que te soples nada más, y se acabó. A este también lo vamos a congelar, gente. El problema de estos es que a veces se alejan un poco y se resetean, pero sería lo más así que... Ahí lo congelamos. Ya les digo, es la ayuda que puedes dar tú, ¿no? Con tus peones. Meterán que sea un peón que meta este debilitamiento para que dar tiempo a que los otros lo revienten. En este caso los que van a matar son el alquimista nivel 85, que digamos que el alquimista lo vas a entretener. Y de ahí el peón que tenemos, el peón 85 lo va a eliminar. Ahí lo volvemos a congelar. Este es el más duro, ya les digo. Creo que había un comando también, pero no lo tengo. Una orden a los peones. Para que ejecuten solo magia de hielo, ¿ok? Pero... Y bueno, también estaban las crestas de hielo, amigos. Ahí cayó. Espero que ya lo podemos eliminar de aquí. Bueno, ya se levantó. Es que no duran mucho en el suelo tampoco. Lo volvemos a congelar. Creo que es la cuarta vez que lo congelamos.
Y ya con esto lo eliminamos. Este me da 27k, 27.600k de experiencia y entre todos hemos agarrado como cuánto, como casi 90, ¿no? 80 y algo creo. O no, creo que como, no sé, entre 78 por ahí K más o menos por vuelta. Igual me da 16 de oro, me da 2000 de esto de R y bueno, unos materiales ahí también tochos, ¿no? Que me pueden servir para algo. ¿Qué hacemos? Bueno, cuando estamos aquí, mira que ya se está haciendo de noche, es lo malo. Volvemos a algún punto seguro. En mi caso, yo a veces vuelvo aquí al craft. Mi peón, mira, otra cosa, amigos, en el método que yo usaba antes, que digamos es el método tradicional y tal, pues el peón avanza muy rápido, muy lento de nivel, perdón, muy lento, porque no importa qué hiciera, no importa qué misiones hiciera y esto, que farmeé misiones, ¿vale? Aquí te lo muestro, las misiones que farmeé. Bueno, no las tengo todas, porque recogí mucha recompensa. Pero por ejemplo, esa de logro la hice muchas veces, ¿ves? La hice muchas veces, la de logro. Aquí tengo esto, tengo que cobrarlo luego, porque creo que te permite un máximo de 100, ¿no? Y bueno, también que es que estas no me dan recompensas así. Entonces, bueno, farmeé estas muchas veces y la diferencia entre mi bioma principal y yo se mantenía en 4 niveles, 4 niveles, 4 niveles. No avanzaba, pero ahora sí está avanzando. Ves que ya mi peón es nivel 39, solo hay una diferencia de un nivel. Mi peón principal y mi peón secundario, cuando empecé a hacer esto era nivel 1, es nivel 37 ya. Entonces con esto pues no tienes que preocuparte de momento por equipo. Ya veré cuando sea más level si hay algo que quiera crear, que quiera craftear. Pero bueno, lo malo es la cantidad brutal de experiencia que me pide por cada nivel. Me está pidiendo ahorita 150k de experiencia. No entiendo por qué tanto. No recuerdo la verdad si esto era así en el juego original. No me acuerdo si pedía tanto así. Es imposible también que lo sepa. Porque ya hace años, ¿no? Y era una estadística que no recuerdo. De repente ya habría sitios web especializados